Pues moralmente me siento muy herido con el gobierno, especialmente con el presidente, que quiere sacar el pequeño transportador y a nuestros hijos a poner a aguantar hambre. Yo me siento muy dolido con el general Palomino, porque él fue el que dio la orden y en estos momentos lo tengo demandado y lo estoy demandando internacionalmente también, para que vean que Colombia abusa de la autoridad contra nosotros los transportadores. También demandé al señor Palomino y demandé al general Carrillo, que ya tengo las denuncias aquí, ya se las entregué cobardemente, ni me miró a la cara para poderla firmar. Fuera de eso, me amenazó y a los que estamos ahí que nos iba a matar. Entonces, él no nos va a matar, ya nos está matando porque mire mi mano, mire mi cara y mire mi cuerpo. No solamente fui yo, fuimos 4 personas afectadas, lo que él dio la orden que nos las tiraran en el suelo. Nosotros no podemos, señores taxistas, señores transportadores de buses, señores motociclistas, le pedimos el apoyo, que el combustible más caro del mundo es el nuestro, donde nosotros sacamos el petróleo mejor del mundo. Es el país que el territorio colombiano tiene 370 peajes y son los más caros del mundo, mientras tanto que Venezuela, Ecuador, tienen de apenas de a 15 o de a 10 peajes en todo el territorio nacional de Venezuela. En Ecuador tienen por ahí 5 peajes solamente en Ecuador. Y aquí en Colombia es el país que tiene más peajes. Es injusto que nos sigan robando, es injusto que nos sigan maltratando, es injusto que ellos abusen de la autoridad, que porque simplemente tienen un uniforme, y en Colombia habemos hombres que no tenemos uniforme y somos más parados que ustedes. Lo que pasa es que nosotros no queremos hacer tribulca en nuestro país, porque nosotros, este es el mejor país del mundo, que ustedes como políticos han querido quebrarlo y no han podido quebrarlo en tantos presidentes que tiene este país.